El comandante Bostech del dominio Santari se encontraba al frente del aula Omega 7. Con los 4 brazos entrelazados tras su espalda quitinosa, observaba a los cadetes reunidos con una expresión que sugería que acababa de morder algo agrio. La sala en sí era un monumento a la superioridad militar galáctica, con pantallas holográficas parpadeando en las paredes cristalinas, cada una mostrando batallas legendarias de los últimos 3000 ciclos. Filas de asientos especializados albergaban desde los gelatinosos estudiantes de Blurb en sus esferas de contención hasta los imponentes guerreros Krent de 6 patas que necesitaban bancos reforzados para sentarse sin causar daños estructurales. Esto era teoría de combate avanzada. Nivel 9. El curso más prestigioso, demoledor y egocéntrico de toda la Academia Militar Galáctica. Solo los mejores entre los mejores lograban entrar, y la mayoría se retiraban antes de los exámenes parciales. Bostech se había encargado personalmente de ello durante los últimos 47 ciclos. Muchas gracias. Atención, ladró su traductor, traduciendo sus mandíbulas chasqueantes a 47 idiomas diferentes simultáneamente. La sala se puso en orden. Más o menos. Bueno, casi todo. En la tercera fila, encajada entre un fragmento cristalino que refractaba la luz en direcciones molestas y un hectario con antebrazos que pulía nerviosamente su colección de espadas ceremoniales, estaba sentada la cadete Brianne, humana de la Tierra, ese planeta remoto en el extremo anticuado del espolón de Orión que se había unido a la comunidad galáctica hacía solo 6 ciclos. Y, sinceramente, la mayoría de las especies aún debatían si había sido un error administrativo o una broma pesada. Como era previsible, no estaba en posición de firmes. En cambio, tenía las botas apoyadas en el escritorio, con una mano apoyando la barbilla y la otra marcando algún ritmo en su panel de datos. Su expresión gritaba un aburrimiento cósmico, como si ya hubiera visto todo esto antes y lo encontrara profundamente decepcionante. Los ojos secundarios de Voss se crisparon como humanos. No habían sido más que problemas desde el primer día, presentándose la academia con su extraña estructura esquelética, sus inquietantes ojos frontales y su total falta de respeto por los protocolos establecidos milenios antes de que su especie descubriera el fuego. El Consejo Galáctico había insistido en la integración, el intercambio cultural, bla, bla, bla. Pero Bostech sabía más. Estas criaturas eran blandas, débiles, criadas en un mundo jardín con condiciones vergonzosamente benignas, una constante gravitacional de 1.00, un único sol estable y apenas radiación. Patético cadete cruzado, dijo Bostech, con la voz cargada de veneno suficiente para matar a una bestia de batalla toraxiana. Quizás nos honren con toda su atención. A menos, claro, que la disciplina militar humana sea tan primitiva como lo era su tecnología hace apenas una década. Varios estudiantes emitieron sonidos que se asemejaban a la risa, aunque el estudiante Blorb solo borboteó, lo que en realidad podría haber significado cualquier cosa. Brianna levantó la vista lenta y deliberadamente de su tableta de datos. Su rostro mostraba esa clase de sonrisa que no llegaba a sus ojos, la que sugería que estaba a 3 segundos de decir algo que la llevaría a una denuncia por insubordinación. «Oh, no, señor, tiene toda mi atención», dijo, con una voz tan dulce que podría causar diabetes en especies que procesaban azúcar. Estaba repasando la tarea sobre supervivencia teórica en el mundo de la muerte. Fascinante. Me aceleró el corazón a unas 62 pulsaciones por minuto. La hectárea a su lado emitió un sonido de ahogo. 62 pulsaciones por minuto apenas superaban la frecuencia de reposo para un humano, y todos en la sala lo sabían. Sus enormes mandíbulas chasquearon con irritación. Decidió que hoy sería muy educativo para todos los involucrados, pero especialmente para el pequeño mamífero presumido de la tercera fila. Bastek activó la pantalla principal hueca con un gesto de su apéndice manipulador superior derecho y toda la pared frontal del aula estalló en una representación tridimensional de lo que solo podría describirse como la casa de vacaciones del infierno. Respiraderos volcánicos expulsaban gases tóxicos a un cielo oxidado. Ríos de roca fundida excavaban llanuras de obsidiana y la atmósfera roja mostraba fluctuaciones de temperatura que harían gemir como una cría a un pariente termorresistente. «Miren», anunció Voss, con ese tono particular de alegría sádica que todos los instructores militares de carrera parecen perfeccionar. Alrededor de su 20º ciclo de enseñanza. El desafío, su examen final de este curso, una exclamación colectiva recorrió el aula. Uno de los estudiantes de Blorb se desestabilizó parcialmente, perdiendo la cohesión durante 3 segundos antes de recomponerse.
El fragmento nacido junto a Brianna comenzó a emitir una frecuencia aguda que los traductores, afortunadamente, decidieron no interpretar. El escenario es simple, continuó Bass, claramente disfrutando. Serán lanzados a desagonización en el Horno 7, un mundo volcánico mortal de clase 12 ubicado en la nebulosa Quema. La temperatura superficial promedia los 430 grados Kelvin a la sombra, suponiendo que puedan encontrarla. La composición atmosférica es de 63% de dióxido de azufre, 22% de dióxido de carbono y trazas de sustancias que disolverán sus sistemas respiratorios. La fauna local se compone principalmente de depredadores ápice de categoría 9, incluyendo las encantadoras magnaormas, que son tan divertidas como parecen. Una imagen holográfica magnormealizada sobre la pantalla, llena de dientes de sierra, escamas blindadas y mala actitud. Era aproximadamente del tamaño de una pequeña nave espacial y parecía diseñada por un comité de sádicos con presupuestos ilimitados y problemas de control de la ira. Tu objetivo, dijo Bast, ampliando la pantalla para mostrar una meseta árida rodeada de flujos de lava, es sobrevivir 72 horas estándar en este lugar. Sin armas, salvo el equipo básico de supervivencia. Sin dispositivos de comunicación. Sin extracción hasta que se acabe el tiempo o actives tu baliza de emergencia, lo que, debo mencionar, resulta en un fallo automático y una marca en tu expediente permanente que te seguirá a cualquier insignificante puesto a que termines asignado por el resto de tu mediocre carrera. El cadete Hectario se había puesto completamente pálido, lo que para su especie implicaba que su piel se tornara de un alarmante tono gris púrpura. Uno de los estudiantes insectoides de la última fila se desmayó, lo que sonó como si alguien hubiera dejado caer una bolsa de palos. Este examen tiene una tasa de aprobación histórica del 11%, Bus añadido, porque, al parecer, la Sala 1 estaba lo suficientemente aterrorizada. La mayoría de las especies requieren una extensa modificación genética y 3 meses de entrenamiento especializado solo para respirar la atmósfera sin sufrir una falla orgánica inmediata. Tendrán 72 horas. Espero que la mayoría dure aproximadamente 9 horas. Silencio sepulcral. El tipo de silencio que se produce cuando todos están demasiado ocupados contemplando su inminente destino como para formar pensamientos coherentes. Excepto, por supuesto, Brianna Cross, quien levantó una mano perezosamente, como si preguntara por la ubicación del baño más cercano. Sí, una pregunta rápida, dijo con un tono conversacional casi amigable. ¿Hay vida silvestre real que se supone que debemos evitar o solo los magnaormas? Porque la sesión informativa mencionó depredadores de categoría 9 en plural, y solo intento hacerme una idea del ecosistema aquí. Todas las cabezas en la sala giraron para mirarla. La refracción de la luz de fragmento se descontroló por completo. ¿No comprendiste los parámetros de supervivencia, cadete Cross?, preguntó Bastek lentamente, pronunciando cada palabra con precisión. Esto no es una expedición de investigación. Es una prueba de tu capacidad para no morir horriblemente. Brianna se encogió de hombros. Bien. No, ya entendí esa parte. Me preguntaba si hay algo realmente peligroso o si esto es más bien una situación de campamento con mejor ambiente. El aula se sumió en el caos. La arena de simulación de combate ocupaba un subnivel entero de la academia. Una enorme cámara esférica capaz de replicar cualquier condición ambiental, salvo un agujero negro. Y, sinceramente, los ingenieros estaban trabajando en eso último. Vast estaba de pie en la plataforma de observación, rodeado de los cadetes restantes que no habían sido seleccionados para la primera ronda de pruebas. Bajo ellos, a través de acero transparente reforzado, 20 cadetes se materializaron en la superficie simulada de Infernace 7, cada una apareciendo en una zona diferente de paisaje infernal. Los peligros ambientales se activaron de inmediato. Los sensores de temperatura se dispararon a la zona roja. Nubes sulfurosas se extendieron por el paisaje. Un respiradero volcánico entró en erupción a unos 30 metros de un cadete Krent, quien inmediatamente desplegó su escudo térmico reglamentario y comenzó a calcular el vector de retirada óptimo utilizando la doctrina militar galáctica estándar. Capítulo 7, subsección 14, párrafo 9. Observen. Así se anunció a los estudiantes observadores, señalando la pantalla principal que mostraba simultáneamente las 20 cámaras. El cadete Trell realiza una evaluación ambiental y una retirada táctica, como corresponde a un manual.
Este es el protocolo adecuado ante peligros ambientales abrumadores. En pantalla, Trell ya había activado su procesador atmosférico portátil, establecido un perímetro defensivo y comenzado a construir un refugio de emergencia reglamentario utilizando los componentes prefabricados de su mochila de supervivencia, según la profesión de manual. Exactamente lo que 4.000 ciclos de evolución militar habían determinado como la respuesta correcta. Entonces, la cámara 7 cambió a Brianna Cross y Va sintió que algo se le encogía en el tórax de una manera que el personal médico de la academia probablemente consideraría preocupante, pero prefirió clasificar como una irritación intensa. Había aterrizado en la peor zona posible. Una estrecha cresta entre dos flujos de lava activos con un nido de gusano magna visible aproximadamente a 200 metros al este. La jugada inteligente. La única jugada, según todos los manuales militares jamás escritos, era activar el escudo de emergencia y trasladarse inmediatamente a un terreno más defendible. Brianna miró a su alrededor. Se estiró como si acabara de despertar de una siesta particularmente agradable y luego procedió a hacer algo que provocó que 3 especies diferentes en la plataforma de observación emitieran sonidos de horror absoluto. Se quitó el casco. Activación de la baliza de emergencia en 32, murmuró un cadete en la plataforma de observación que ya estaba sacando los formularios de documentación de fallas, pero Brianna no se desplomó inmediatamente por envenenamiento atmosférico. Arrugó la nariz. Hizo una mueca como si hubiera olido algo desagradable, pero inesperado, y luego se ató el casco al cinturón como si fuera una molestia menor en lugar de un equipo de soporte vital crítico. Lo que Vostech dijo rotundamente. «Está bien, señor. Sus datos biométricos muestran una función respiratoria elevada, pero no hay signos de angustia», informó el técnico de monitoreo. Un observador de 6 ojos cuya especie entera existía específicamente para notar detalles que otros pasaban por alto. Su saturación de oxígeno es... Esto no puede ser correcto. De hecho, está mejorando. En pantalla. Y Brianna había encontrado una roca afilada y ahora hacía algo incomprensible con la manga de su uniforme. Arrancaba una tira de tela y se la envolvía en la cara como si fuera un sistema de filtración primitivo. Luego escupió sobre la tela. Escupió con sus propios fluidos biológicos, lo que provocó que la estudiante Blor permitiera un sonido como el de un desagüe atascado. Eso no está en ningún manual», balbuceó el cadete Hectario, con su colección de cuchillos olvidada en el regazo. «Eso ni siquiera es teóricamente correcto. La humedad se evapora al instante con este calor. La tela no tiene propiedades de filtración». ¿Y ahora qué? Lo que hacía era recoger ceniza volcánica en su bidón vacío, mezclarla con una especie de materia vegetal que aparentemente había encontrado creciendo entre rocas que deberían haber estado demasiado calientes para albergar vida alguna, y crear lo que parecía una pasta primitiva que procedió a untarse en la piel expuesta. ¿Está haciendo protector solar?», le preguntó a un cadete de fragmentos. Su patrón de luz parpadeaba confusamente debido a los subproductos volcánicos y la flora tóxica. Mientras tanto, en la señal 3, un cadete Centauri debidamente entrenado acababa de activar su baliza de emergencia tras una pequeña avería en el equipo. Procedimiento estándar, sin riesgos innecesarios. En la señal 12, un estudiante de Blar mantenía cuidadosamente una distancia segura de todas las fuentes termales, según la norma 17 alfa. Y en la señal 7, Brianna Cross acababa de acercarse a una piscina de aguas termales. Comprobó la temperatura con el dedo. Emitió un sonido de aprobación que las grabaciones de audio registraron como «Oh, bonitas aguas termales», y comenzó a recoger el agua en un recipiente que había fabricado con el acolchado desechado de su casco. Las mandíbulas de Vostech no habían dejado de chasquear en los últimos 3 minutos. Empezaba a doler. «Está tratando una simulación de mundo mortal de clase 12», dijo lentamente, abriéndose paso entre su incredulidad, como si estuviera en un spa. En la pantalla, Brianna había localizado lo que parecía ser una formación cavernícola cerca del flujo de lava. En lugar de evitarla según los protocolos habituales, caminó directamente hacia ella, examinando la entrada con el interés casual de quien busca opciones inmobiliarias. Pateó una piedra en la abertura, esperó, escuchó el eco y asintió para sí misma como si acabara de confirmar que la superficie cumplía con sus requisitos. El cadete Trell ha establecido su campamento base con éxito, según el protocolo. El técnico de monitoreo informó debidamente.
Probabilidad de supervivencia estimada, 73%. El cadete Croce se ha adentrado en una cueva de profundidad desconocida en una zona sísmicamente activa y parece. Señor, creo que está tarareando. Estaba tarareando sin duda. La señal de audio lo confirmó. Una especie de expresión musical humana repetitiva, completamente desafinada, resonando en lo que se suponía era un escenario de supervivencia potencialmente mortal. Bastek había entrenado soldados durante 47 ciclos. Había visto a cadetes de 400 especies diferentes enfrentarse a adversidades imposibles. Había presenciado actos de heroísmo, cobardía, brillantez y estupidez en medidas que desafiaban el análisis estadístico. Nunca, ni una sola vez, había visto a alguien tratar un entorno de amenaza de categoría 9 como una acampada medianamente interesante. Aumente la dificultad, dijo en voz baja. Los 6 ojos del técnico de monitoreo se abrieron de par en par. Señor, el escenario ya está en los niveles máximos recomendados para el entrenamiento de cadetes. Entonces, dijo Bastek, cruzando los 4 brazos simultáneamente en un gesto que transmitía exactamente cuánto se había alejado de las recomendaciones. Supongo que estamos a punto de superar las recomendaciones. Se aclara la garganta, activen los protocolos de riesgo Omega Z, todo simultáneamente. Esto iba a ser realmente educativo. Los controles ambientales de la simulación protestaron mientras los niveles de dificultad superaban niveles que nunca se habían probado fuera de los peores escenarios teóricos. Los manipuladores de los técnicos de monitoreo se cernían sobre los protocolos de apagado de emergencia por si acaso todo salía catastróficamente mal, lo que, dada la situación actual, la trayectoria parecía menos una posibilidad y más una inevitabilidad. En la señal 3, el refugio reglamentario del cadete Srill comenzó a mostrar inmediatamente tensión estructural a medida que la actividad sísmica se cuadruplicaba. Su rostro, visible a través de la cámara de su casco, mostraba la expresión particular de alguien que se da cuenta de que había tomado una serie de decisiones que lo llevaron a ese preciso momento de arrepentimiento. Su baliza de emergencia se activó 7 segundos después. Fallo automático. Sobreviviría, pero su orgullo requeriría mucho más tiempo de recuperación que su cuerpo. El cadete Trell ha sido extraído, anunció el técnico, marcando el fallo en el tablero principal. Los cadetes restantes, la señal 19, mostraron a un estudiante de Black cuya esfera de contención se había agrietado por la tensión térmica, su forma gelatinosa, intentando desesperadamente mantener la cohesión mientras golpeaban la baliza de emergencia con una pseudocápsula. La señal 15 capturó a un cadete real, cometiendo el error fatal de buscar refugio bajo una formación rocosa que eligió ese preciso momento para demostrar por qué la inestabilidad sísmica se llamaba inestabilidad. La baliza se activó automáticamente cuando sus signos vitales alcanzó umbrales críticos. 17 cadetes observaban las transmisiones con sombría satisfacción. Esta era una verdadera educación militar. Conoce tus límites. Respeta los protocolos. Entiende que sobrevivir significa saber cuándo esperar. ¿Qué estaba pasando en la transmisión 7? Brian había salido de su cueva cargando con lo que parecía ser una especie de formación cristalina que aparentemente acababa de desprender la pared con una roca. La examinaba con el interés concentrado de quien ha encontrado algo realmente útil, lo cual no tenía ningún sentido porque era solo un depósito mineral de... «Oh, no, es eso», susurró el cadete Hectario, su voz apenas audible por encima de los sonidos de múltiples balizas de emergencia que se activaban en las otras transmisiones. ¿Es una matriz de filtración de agua a base de silicio? El técnico de monitoreo se centró en las manos de Brianne. Había destrozado el cristal en pedazos más pequeños y los estaba colocando en capas dentro de su contenedor de agua improvisado con la pasta de ceniza volcánica y algún tipo de material fibroso que había extraído de las plantas resistentes al calor. El resultado parecía algo que una civilización primitiva podría crear si no tuviera acceso a la tecnología adecuada y demasiado tiempo para experimentar con ideas terribles que de alguna manera funcionaron. En fin, está purificando aguas geotérmicas con rocas y materia vegetal, dijo Bostes con voz completamente apagada. Se está hidratando con subproductos volcánicos en un entorno diseñado específicamente para que la hidratación sea imposible sin tecnología de filtración avanzada. Brian bebió un trago de su creación. Hizo una mueca contemplativa,
Se encogió de hombros y tomó otro trago. La lectura biométrica mostró que sus niveles de hidratación estaban mejorando. La señal 4 se apagó cuando otro cadete falló. Quedaban 16. Entonces, el gusano magna apareció en la señal 7 porque, al parecer, el universo había decidido que hoy era el día en que la comprensión de voz de la doctrina militar moriría gritando. La criatura surgió del flujo de lava como una pesadilla que había tomado forma física específicamente para fallar a los cadetes y arruinar el equipo de simulación. Era una furia acorazada de 6 metros, cuyos sensores se fijaron de inmediato en la única señal de vida en su territorio que no estaba huyendo ni activando balizas de emergencia. La plataforma de observación quedó en silencio. Era el momento en que un humano arrogante aprendería que la confianza sin capacidad conducía a breves y muy educativas lecciones sobre la mortalidad. Bryana levantó la vista de su bidón, vio al Magnorm e hizo algo que más tarde se describiría en los informes de incidentes de la Academia como desaconsejable, hasta el punto de requerir nuevas categorías de desaconsejable. Lo saludó con la mano, como si estuviera saludando a un vecino al otro lado de la valla. El Magnorm hizo una pausa, algo que no se suponía que hicieran los Magnorm, pues eran máquinas de matar impulsadas por la ira, sin la función de pausa. Inclinó su enorme cabeza hacia esta diminuta criatura que no corría, ni luchaba, ni hacía nada que encajara en su software de reconocimiento de depredadores y presas. Bryana metió la mano en su mochila de supervivencia, sacó una barra de raciones, de esas que todas las especies de la galaxia coincidían en que sabían a tristeza y arrepentimiento comprimidos, y se la lanzó al Magnorm. Lo está alimentando. Respira, cadete de fragmentos. Está intentando domesticar un depredador ápice de categoría 9 con raciones militares. El gusano magna olfató la barra de raciones. Un sonido que las grabaciones de audio registraron entre confusión y curiosidad, y se lo comió. Luego miró a Bryana con una expresión que, si uno se sentía particularmente generoso con sus interpretaciones, podría haber parecido expectante. Lanzó otra barra de ración. El Magnaormo la atrapó en el aire, la trituró y se acomodó sobre sus jorobas como una mascota esperando más golosinas. Esto no está pasando. Vostech dijo, esto viola todos los principios conocidos de xenobiología, comportamiento depredador y sentido común. La alimentación 11 falló. La alimentación 6 le siguió segundos después. Los aumentos de dificultad reclamaban cadetes más rápido de lo que el técnico de monitoreo podía documentar los fallos. Quedan 14, 13, 12. Brianne, mientras tanto, aparentemente había decidido que su nuevo mejor amigo necesitaba un nombre, porque la grabación de audio la captó diciendo, «Bien, amigo, ahora eres oficialmente Roger». «Sí, lo eres. Sí, eres un buen Roger». Roger, el Magnaormo, emitió un sonido retumbante que podría haber sido de satisfacción o indigestión. De cualquier manera, cuando otro gusano magna apareció de un flujo de lava diferente, Roger se interpuso entre él y Bryana, realizando agresivas exhibiciones territoriales hasta que la recién llegada se retiró. «Tiene guardaespaldas», decía un cadete de reglas cada semana. «Ha convencido a un superdepredador para que le brinde servicios de seguridad a cambio de barras de raciones que ninguno de nosotros quiere comer». La actividad sísmica aumentó de nuevo. Vorstik lo había autorizado personalmente, decidido a encontrar el punto de ruptura de la arrogancia humana. Un temblor masivo partió el suelo cerca de la cueva de Brianne, liberando una columna de gas tóxico que elevó las lecturas de toxicidad atmosférica a rangos que requerían notación científica para expresarse correctamente. Bryana miró la columna de gas, miró a Roger, miró su cueva e hizo una mueca pensativa que sugería que se estaban gestando decisiones terribles tras esos ojos que miraban a frente. Agarró varias plantas resistentes al calor, las juntó con una velocidad que sugería que ya lo había hecho unas 1000 veces, y creó una estructura en forma de cúpula que colocó sobre el respiradero de gas. «¿Qué es ella?», empezó a preguntar Foss. Pero entonces lo vio. Las plantas absorbían los compuestos tóxicos, metabolizándolos mediante algún tipo de proceso químico que probablemente fascinaba a los xenobotánicos y exasperaba por completo a los instructores militares. El gas que emergía del otro lado de su cúpula vegetal seguía caliente, pero era significativamente menos letal. Había construido un purificador de aire con maleza en un paisaje volcánico infernal, protegida por un depredador ápice llamado Roger. El alimento 18 falló.
Le siguió el alimento 2. Quedaban 10 cadetes y 9 de ellos estaban agrupados en la cola de documentación de fallos de la plataforma de observación. Sus balizas de emergencia creaban una sinfonía de vergüenza. Solo una cadete permanecía en la simulación, sentada con las piernas cruzadas junto a su bestia asesina domesticada, bebiendo agua volcánica filtrada, respirando el aire que había purificado con un paisajismo agresivo, aparentemente cómoda en un entorno que intentaba aniquilarlo todo. La plataforma de observación había trascendido el silencio conmocionado a algo parecido a una crisis existencial. Varios cadetes se preguntaban en silencio si su costosa formación académica les había enseñado algo útil. Las mandíbulas de Vostech habían dejado de chasquear por completo. Había superado la irritación con la incredulidad y se había planteado la necesidad de reevaluar por completo su comprensión de la teoría de la supervivencia. Señor, dijo el técnico de monitoreo con cautela, seguimos intensificando la situación en pantalla. Brianna le estaba enseñando a Roger a buscar piedras. El gusano magna participaba con entusiasmo. No, dijo Vaz en voz baja. Creo que ya hemos aprendido suficiente por un día. La simulación se apagó 20 minutos después, no porque hubieran transcurrido las 72 horas, sino porque Vostech ya había visto suficiente y su tórax comenzaba a desarrollar lo que el personal médico clasificaría sin duda como inflamación inducida por estrés. Brianna apareció de nuevo en el aula, ligeramente sudorosa, con un ligero olor a azufre y una expresión que sugería que había disfrutado de una tarde agradable en lugar de sobrevivir a lo que se suponía que sería una pesadilla apocalíptica. Roger, tristemente, tuvo que quedarse en la simulación. Brianna parecía genuinamente decepcionada por esto. Vostech descendió de la plataforma de observación con los 4 brazos rígidos a los costados, lo que cualquiera familiarizado con el lenguaje corporal decente reconoció como la manifestación física de alguien que apenas mantenía la compostura profesional. Los demás cadetes apartaron como si fuera radiactivo, lo cual, dado su estado de ánimo, no era una evaluación inexacta. Cadete cruzado, dijo con la voz tan tensa que estrangulaba formas de vida más pequeñas. Mi oficina. Ahora. El camino a su oficina transcurrió en el tipo de silencio generalmente reservado para procesiones fúnebres o el momento antes de que alguien sea despedido espectacularmente. Brianna lo siguió con las manos en los bolsillos, mirando de vez en cuando los diversos huecos de logos militares que bordeaban los pasillos como si estuviera visitando un museo particularmente aburrido. Una vez dentro, Vostech selló la puerta, activó los campos de privacidad y se giró para mirarla con los 4 brazos cruzados en lo que fue universalmente reconocido como la postura de «explícate antes de que pierda». Lo que queda de mi cordura. Necesito, dijo lentamente, cada palabra mesurada y precisa. Una explicación detallada y completa de cómo tú, un humano de una especie que lleva menos de una década explorando el espacio, lograste no solo sobrevivir, sino aparentemente prosperar en una simulación que ha destrozado a soldados entrenados de civilizaciones que conquistaban sistemas solares antes de que tus antepasados descubrieran la agricultura. Brianna parpadeó. ¿Qué parte en concreto te confunde? De todo. La voz de Fo subió varias octavas. Su traductor luchaba por transmitir la pura exasperación, la exposición atmosférica, la filtración improvisada, la domesticación de una criatura que existe específicamente para ser indomesticable. Claro, de acuerdo. Entonces, Brianna se apoyó en la pared, organizando claramente sus ideas. Primero, lo de la atmósfera. Sí, fue bastante asqueroso, no voy a mentir, pero crecí cerca de un lugar llamado Yellowstone. Dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno. Lo obtenemos de las chimeneas geotérmicas todo el tiempo. Te acostumbras. Bueno, no te acostumbras, pero aprendes a lidiar con ello. Con eso, mi papá solía llevarnos a acampar cerca de las aguas termales. Y déjame decirte, comparado con ese olor, tu simulación era prácticamente floral. Las mandíbulas de Vostech se abrieron, cerraron, volvieron a abrirse. No se oía ningún sonido. Y la filtración de agua, Brianna continuó calentándose con el tema. Eso es simplemente supervivencia básica en la naturaleza. Carbón vegetal para la absorción, silicatos para el filtrado de minerales, fibras vegetales para las partículas. Aprendemos estas cosas en una especie de educación básica al aire libre.
A veces se va la luz. A veces te quedas atrapado en algún lugar sin agua potable. Lo averiguas. Tu planeta tiene regiones donde se va la luz. Ah, sí, todo el tiempo. Huracanes, tornados, terremotos, inundaciones, ventiscas, olas de calor, erupciones solares ocasionalmente. La infraestructura es bastante buena ahora, pero aún necesitas saber lo básico de supervivencia por si acaso. El comandante Centuri sacó su tableta de datos con un manipulador tembloroso y comenzó a desplazarse por los datos de clasificación planetaria de la Tierra. Información que nunca se había molestado en examinar detenidamente porque, ¿a quién importarían los detalles ambientales de un mundo jardín, excepto los datos que se materializaban? Lo que tenía delante no tenía ningún sentido. Su planeta, dijo débilmente, está clasificado como un mundo mortal de clase 7. Sí, creo haberlo visto en alguna parte, dijo Bryanna. Parecía un poco dramático, la verdad. Dramático, repitió VST. Su planeta tiene placas tectónicas activas en el 70% de su superficie. Su contenido de oxígeno atmosférico es lo suficientemente alto como para ser clasificado como peligro de incendio. Tienen sistemas meteorológicos que generan descargas eléctricas de miles de millones de voltios. Sus océanos contienen miles de especies con veneno capaz de matar criaturas 50 veces más grandes que ustedes. Su gravedad es de 1,2 galácticas estándar. Su rotación crea variaciones de temperatura de más de 50 grados en ciclos de un solo día. Y según esto, su campo magnético fluctúa lo suficiente como para interrumpir ocasionalmente los equipos electrónicos. Ah, sí, tormentas solares. Bryanna asintió. Son bastante molestas. A veces interfieren con el GPS. Bock siguió desplazándose, con los ojos como platos con cada nuevo dato. Su planeta sufre bombardeos espaciales regulares. Depre que su atmósfera solo mitiga parcialmente. Su exposición al Sol causa daño celular que debe proteger activamente contra. Su fauna local incluye criaturas que pesan más de 100 toneladas métricas y que viven en sus océanos, así como criaturas con la fuerza de sus mandíbulas, capaces de triturar aleaciones metálicas, que habitan en sus masas terrestres. Tienen parásitos, cientos de especies. Algunos viven en el agua potable. Bueno, sí, por eso la filtran, dijo Bryanna con sensatez. ¿No escuchaba mi explicación sobre la matriz de Silicut y la Magna? Toast continuó. Aparentemente, ahora en racha, su voz alcanzaba tonos que su especie normalmente reservaba para declarar la guerra o anunciar noticias catastróficas. Lo domesticaron con ofrendas de comida. Comandante, crecí en una granja. Si quieren hacerse amigos de un animal, lo alimentan. Vacas, caballos, gallinas, perros, gatos, ocasionalmente los mapaches que se metieron en la basura. Se aplica el mismo principio. Ese tal Roger era simplemente un lagarto grande, en el fondo. A los lagartos grandes les gusta la comida. Simple, simple, dijo el jefe. Compararon a un depredador ápice de categoría 9 con los mapaches. O sea, los mapaches son bastante feroces cuando quieren, dijo Bryanna a la defensiva. Uno de ellos mordió a mi primo una vez. Necesitó vacunas contra la rabia y todo. ¿Qué? Preguntó Wojciech, temeroso. La respuesta es la rabia. Ah, es este virus el que vuelve locos y agresivos a los mamíferos. Mortal si no se trata. Ahora tenemos vacunas, pero hay que ponérselas bastante rápido después de la exposición o se muere gritando. Una cosa asquerosa. El comandante Centauri se dejó caer pesadamente en su silla, que crujió bajo el peso de su repentina crisis existencial. Su planeta tiene enfermedades que causan locura y muerte por mordeduras de animales. ¿Y ustedes qué? ¿Aceptan esto como normal? Bueno, intentamos evitar que nos muerdan, dijo Bryanna. Pero sí, pasan cosas. Por eso tenemos hospitales. Vastek extrajo más datos. Sus manos se movían automáticamente mientras su cerebro intentaba procesar la información de pesadilla que aparecía en su pantalla. El historial médico de la Tierra, brotes de peste, pandemias virales, infecciones bacterianas, infestaciones parasitarias, contaminaciones fúngicas. La lista siguió adelante. ¿Cómo? Susurró. No te has extinguido.
Brianna se encogió de hombros. Nos adaptamos. De hecho, se nos da bastante bien. Algo así como lo nuestro. Los resultados oficiales de la simulación aparecieron en la red principal de la academia, aproximadamente 3 horas después de lo que luego se mencionaría en voz baja como el incidente que hizo que el comandante Bostech lo cuestionara todo. Brianne, que cruzaba la Tierra humana, Orion Sper, había logrado una puntuación de supervivencia perfecta. No solo aprobando, no solo aceptable, sino perfecta, 100% en todas las categorías medibles, además de varias categorías que el software de evaluación tuvo que inventar sobre la marcha porque su rendimiento había superado parámetros que los programadores originales nunca imaginaron que serían relevantes. Adaptación ambiental perfecta. Utilización de recursos perfecta. Evaluación y mitigación de amenazas perfectas, con una nota especial sobre una metodología poco convencional que el software pareció casi ofendido a tener que reconocer. Resiliencia física. Los sistemas de monitoreo lo habían marcado 3 veces porque seguramente había un mal funcionamiento de sensor. Pero no, también perfecto. El Consejo Administrativo de la Academia convocó una sesión de emergencia en menos de 1 hora, lo cual no tenía precedentes. Pero claro, también lo era todo lo demás del día. Vaz se encontraba ante la Cámara del Consejo, presentando su caso ante un grupo de altos funcionarios, oficiales de una docena de especies diferentes. Todos observaron los datos de la simulación con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la preocupación que suele reservarse para descubrir que sus suposiciones sobre la naturaleza fundamental de la realidad eran catastróficamente erróneas. Comandante Bostech, dijo el alto canciller Serre, un distinguido fragmento cuyos patrones de luz parpadeaban con una alarma apenas contenida. ¿En serio propone que revisemos todo nuestro programa de entrenamiento de supervivencia basándonos en el rendimiento de un cadete humano? Sí, dijo Bostech, simplemente porque ¿qué más podía decir? También propongo seminarios obligatorios de orientación sobre las condiciones ambientales de la Tierra para todo el personal y los estudiantes de la academia. Hemos estado operando bajo la suposición de que los humanos son criaturas frágiles y blandas de un mundo ajardinado. Esta suposición no solo es incorrecta, es peligrosa. ¿Peligroso en qué sentido? Preguntó el general Tórax, un héroe de guerra Kryn cuya especie se enorgullecía de su superioridad física. Peligroso, dijo Boston, mostrando los datos recopilados en la pantalla principal. Dado que los estamos entrenando con protocolos diseñados para especies de entornos estables y predecibles, les estamos enseñando soluciones a problemas que ya han resuelto, utilizando métodos que no podemos comprender, porque toda su historia evolutiva es una clase magistral de supervivencia ante cosas que no deberían serlo. Básicamente, estamos enseñando a los peces a nadar mientras nos felicitamos por nuestro conocimiento acuático superior. La sala del consejo quedó en silencio. En la pantalla, una grabación de Brian haciéndose amiga de Roger se reproducía en bucle, porque a veces se necesitaba evidencia visual de que la realidad se había vuelto negociable. Moción aprobada. El alto canciller CF dijo en voz baja, con efecto inmediato, se recalibrarán todas las dificultades de simulación de combate. Todos los materiales de entrenamiento incluirán análisis comparativos de las condiciones de supervivencia de la Tierra. Y que alguien, por favor, averigüe cómo actualizar nuestros materiales de reclutamiento, porque si esta es la capacidad humana estándar, la hemos estado infrautilizando de forma criminal. 3 días después, Bostech estaba de nuevo al frente del aula Omega 7, pero la atmósfera había cambiado considerablemente. El cadete permanecía sentado en una carpa de silencio, sin confiar ya en que su costosa educación y sus adaptaciones evolutivas superiores significaran algo en comparación con una especie que aparentemente consideraba los mundos de la muerte como inconvenientes menores. Brianna estaba sentada en su lugar habitual, tercera fila, con el mismo aspecto aburrido que antes. Solo que ahora los demás cadetes la observaban con el tipo de cauteloso respeto que suele reservarse para la munición sin detonar. Hoy, Bastek anunció que su voz no transmitía la condescendencia previa. Comenzamos una nueva unidad sobre metodologías comparativas de supervivencia. Examinaremos técnicas terrestres y sus aplicaciones en escenarios militares galácticos. El cadete Cross ha accedido amablemente a ofrecer demostraciones prácticas. Brianna levantó la mano.
Bastek se preparó. Una pregunta rápida, señor. Dijo con la misma dulzura peligrosa en la voz. ¿Vamos a repetir la simulación? Porque, sinceramente, fueron unas vacaciones bastante agradables comparadas con la semana de exámenes finales. Buen ejercicio cardiovascular, un paisaje decente una vez superada la estética de fuego y azufre, y Roger fue una compañía excelente. 10 de 10. Lo recomiendo. Varios cadetes emitieron ruidos ahogados. La colección de cuchillos de los estudiantes sectarios cayó al suelo. No lo fueron, dijo Foste con cuidado. Diseñado para hacer unas vacaciones. Ah, lo entiendo perfectamente, asintió Brianne con seriedad. Pero comparado con la acampada que hice mi familia en el interior de Australia. El verano pasado, ya sabes, con el calor, todo lo venenoso y los osos, tu simulación fue bastante tranquila, la verdad. Más controlada, menos cosas intentando matarte activamente. Oh, muchísimas menos arañas. Osos de la gota, repitió Bastek, anotando que buscaría eso más tarde y ya temiendo lo que encontraría. Sí, son los peores, continuó Brianna. Pero bueno, eso es Australia. El continente más peligroso de la Tierra, sin duda. Estoy muy agradecida de haber crecido en Norteamérica. Mucho más segura. Sobre todo, solo tenía que preocuparme por los osos, los pumas, los lobos, las serpientes venenosas, las plantas venenosas, las inundaciones repentinas, los tornados y algún que otro incendio forestal. Ya sabes, cosas normales. El aula se había quedado en completo silencio. Las mandíbulas de Vass habían vuelto a chasquear, pero esta vez era menos irritación y más una manifestación física de su cerebro intentando procesar la frase «continente más seguro», en el contexto de todo lo demás que acababa de oír. «Cruz de cadete», dijo finalmente. «Estás diciendo que eres de una de las regiones menos peligrosas de la Tierra». «Ah, sí, definitivamente», dijo Brianna alegremente. «O sea, no somos exactamente la Antártida, que es un páramo helado que te matará en unos 15 minutos si no estás preparado. Pero estamos mucho mejor que Australia, donde incluso las plantas son venenosas y la fauna ha declarado la guerra a la supervivencia humana. Norteamérica es bastante fría, relativamente hablando. Un estudiante de Blurb se desestabilizó por completo y tuvo que ser trasladado por personal médico. Bostech volvió a consultar los datos planetarios, buscando las desintegraciones continentales de la Tierra, leyendo los informes de riesgos ambientales de cada masa continental importante, observando cómo su comprensión de la resiliencia humana se expandía a territorios que requerían nuevos marcos de comprensión. «Bien», dijo finalmente, con voz distante, mientras componía mentalmente los protocolos de entrenamiento actualizados. «Clase terminada. Necesito presentar algunos informes. Muchos informes. Posiblemente también una evaluación revisada de amenazas para toda la especie humana». Mientras los cadetes salían, Brianna se detuvo a la puerta y se volvió con una sonrisa absolutamente calculada para causar el máximo daño psicológico. Comandante, gritó. El próximo semestre, si quiere que las simulaciones sean realmente desafiantes, quizá añada algunos mosquitos. Esas cosas son las verdaderas asesinas en casa. Malaria, fiebre del Nilo Occidental, fiebre amarilla, virus del Zika, virus del Nilo Occidental. Ese sí que es un escenario de supervivencia adecuado. Se fue. Vass se sentó solo en el aula vacía. Buscó los datos de la Tierra sobre mosquitos y enfermedades transmitidas por vectores, leyó durante aproximadamente 45 segundos y luego cerró con mucho cuidado su blog de datos antes de aprender algo más que le obligara a reevaluar toda su carrera. Afuera, en los pasillos de la Academia Militar Galáctica, los humanos seguían siendo terriblemente competentes en cosas que consideraban normales. Y el resto de la galaxia empezó a comprender poco a poco que la Tierra no se había unido a la comunidad galáctica como alumnos en busca de conocimiento. Habían llegado como los profesores, sabían que necesitaban, enseñándoles lecciones de supervivencia que la mayoría de las especies jamás imaginaron necesitar. Y en algún lugar de los archivos de simulación, un programa llamado Roger esperaba pacientemente la próxima vez que alguien trajera barras de raciones y lo llamara buen chico, porque incluso los depredadores máximos apreciaban los buenos modales y la amistad basada en bocadillos.